Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este cardigan a crochet para mujer. Queda muy cómodo y práctico y además se teje fácil. Lo vamos a tejer con esta puntada que imita el punto inglés en las dos agujas y además le vamos a colocar bolsillos. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en tres tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de las tres tallas van apareciendo en su pantalla conforme yo voy tejiendo la talla chica. En cuanto a los materiales, utilizaremos estambre o lana, aproximadamente 650 gramos. Este estambre o lana es de un grosor número 4 o grosor medio. Nos recomiendo un gancho del número 5 para tejerlo, pero nosotros vamos a utilizar un gancho número 6 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro estambre dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora vamos a meter ahí el gancho y ajustamos esa argolla. Para empezar necesitamos 80 cadenas, así que vamos a dar una lazada y a pasarla por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una, otra vez, una lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y paso por la argolla 3 y así vamos a continuar hasta tener 80 cadenas. Una vez que tienen las cadenas listas, vamos a empezar la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto deslizado. Esto es así. Damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra y la pasamos por las dos argollas que tenemos en el gancho. Así. Vamos a continuar haciendo un punto medio alto deslizado en cada una de las cadenas que tenemos hasta llegar al final. Así que vamos a continuar. Siguiente cadena, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra. Ayúdense con el dedo pulgar, siempre deteniendo aquí el tejido abajo y tuerzan un poquito su gancho para que pase fácil por las dos argollas. Otra vez, lazada, siguiente cadena, lazada, saco hebra, me ayudo con el pulgar y tuerzo un poquito el gancho para que pase por las dos argollas. Voy a hacerlo otra vez. Siguiente cadena, lazada, saco hebra, detengo aquí y tuerzo un poquito el gancho para que pase fácil por las dos argollas. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al final de las cadenas. Ya voy a llegar al final de las cadenas, así que sigo haciendo estos puntos medios altos deslizados. Aquí otro. Y en la última cadena, ahí está el último punto. Para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo puntos medios altos deslizados. Con este punto es con el que vamos a construir nuestro cardigan, nuestro suéter. Así que vamos a empezar. Empezamos en el primer punto, que es este, el que está a un lado de la cadena que acaban de tejer. Y vamos a tejer el primer punto medio alto deslizado, pero tomando la hebra de atrás, es decir, esta hebra. Aquí ustedes ven su tejido de frente y tienen la hebra inferior, la hebra delantera y si giran su tejido van a ver esa hebra trasera. Así que esa es la que vamos a tomar. Ahí paso el gancho, tomo esa hebra y tejo el punto medio alto deslizado de esta manera. Y así vamos a continuar en todo el cardigan. Entonces voy al siguiente punto, aquí veo la hebra inferior, la delantera y si giro veo la hebra trasera del punto. Así que la tomo, lazada, saco hebra y la paso por las dos argollas del gancho. Voy al siguiente punto y hago lo mismo.
Busco esa hebra trasera y tejemos el punto medio alto deslizado. Y así vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Terminamos esta vuelta. En el último punto no vamos a tejer igual, porque si tomamos solamente la hebra trasera, así, entonces nos va a ir quedando un espacio feo en la orilla del tejido. Así que lo que vamos a hacer es tomar las dos hebras superiores del punto, las que forman esta V, ¿sí? La delantera y la trasera, esas son las que vamos a tomar. Así que vamos a pasar el gancho por aquí, tomo esas dos hebras del punto, ahí están, y tejemos el punto medio alto deslizado. Entonces, esto solamente lo vamos a hacer en el último punto para evitar que nos vaya quedando un agujerito. Así va quedando el tejido. Podemos ver una vuelta donde dibujamos estas V's y una vuelta donde nos van quedando estas líneas de aquí, estas. El suéter va a ir así. Este es el largo del cardigan y vamos a ir construyendo el ancho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta segunda vuelta tal cual acaban de tejer. La vamos a continuar repitiendo hasta alcanzar 46 centímetros desde el comienzo del tejido. Acuérdense siempre, por favor, de subir con una cadena. Esta cadena nunca cuenta como un punto, es solo para subir. Dar vuelta al tejido, empezar a tejer en el primer punto, tomando la hebra de atrás, haciendo ese punto medio alto, deslizado, ahí está. Así continúan en cada punto, siempre tomando solamente la hebra de atrás y en el final no lo hacemos así. En el último punto vamos a tomar las dos hebras superiores del punto, la trasera y la delantera, acuérdense. Metemos el gancho por aquí y tomamos esas dos hebras superiores del punto para que no nos quede un agujerito, ¿sí? Tal cual lo acaban de hacer en esta segunda vuelta. Es importante tener en cuenta también que necesitamos tejer un número impar de vueltas en esta parte. No importa si no llegamos exacto al número de centímetros que necesitamos, ¿sí? Lo más aproximado, lo más cerca que podamos quedar de esos centímetros que necesitamos, teniendo un número impar de vueltas. Pues después de un rato de tejer ya he alcanzado los centímetros que necesitaba y me he asegurado de tener un número de vueltas impar. Así que ya solo voy a tejer estos dos últimos puntos que me quedan. Aquí, vean, aquí está el último punto. Tengo que tomar las dos hebras superiores. Así que paso por aquí el gancho y tejo ese último punto medio alto deslizado. Si ustedes también ya terminaron, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho, así, y jalan. Y ya está. Entonces, ya tenemos este panel que es la espalda, va así en esta dirección. Yo aquí ya tengo esos 46 centímetros aproximadamente que necesitaba. Vamos a tejer ahora el delantero derecho del suéter o el que va a quedar en el lado derecho de nuestro cuerpo. Lo comenzaremos igual que hemos hecho con la espalda, con el mismo número de cadenas y tejiendo vueltas de puntos medios altos deslizados, igual que hemos hecho en la espalda, siempre tomando la hebra de atrás, salvo en el último punto, ¿sí? Igual que hicieron en la espalda. Pero vamos a tejer hasta que nuestro tejido alcance aproximadamente desde el comienzo 14 centímetros y necesitamos también un número impar de vueltas, entonces lo más cerca que puedan quedar de esos 14 centímetros. Entonces vamos a hacer esta parte del trabajo. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 14 centímetros, ahí están. Tengo un número de vueltas impar,
Así es como quedó. Y si ustedes también ya alcanzaron esos centímetros que necesitaban, entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar una serie de disminuciones para darle forma al escote. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer ahora 69 puntos medios altos deslizados. Comenzando igual desde el primer punto y tomando la hebra de atrás, ¿sí? Seguimos haciendo nuestros puntos medios altos deslizados de la misma forma. Hasta ahora llevo 67 puntos medios altos deslizados, este es el 68 y en el último punto igual no lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás, lo vamos a hacer tomando las dos hebras superiores. Entonces pasamos el gancho por aquí, tomando esas dos hebras de arriba, ahí están, y tejemos ese último punto. En estos puntos que nos quedan ya no vamos a tejer, los vamos a quitar. En este caso hemos quitado 10 puntos. Así que ahora vamos a subir con una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a regresar por estos puntos, haciendo un punto medio alto deslizado en cada uno, comenzando desde el primero, tomando la hebra de atrás. Entonces vamos a hacer ahora esta vuelta, yo los veo al final. Voy a terminar ya esta vuelta. Aquí está el último punto. Listo. Entonces, nuestra disminución por acá, nuestro tejido quedó así. Ahora tenemos este escaloncito aquí. Vieron que fue muy fácil disminuir, simplemente no tejimos sobre los últimos puntos. En este caso, sobre los 10 últimos puntos. Entonces, vamos a repetir este proceso donde en una vuelta disminuimos y en la siguiente tejemos sobre los puntos que nos quedaron. Vamos a repetir este proceso otras 3 veces porque necesitamos 4 disminuciones en total, ¿sí? Entonces voy a hacerlo otra vez con ustedes para que quede todo muy seguro. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Como ahora nos quedaron 69 puntos y vamos a volver a quitar 10, entonces ahora nos tocará tejer 59 puntos medios altos deslizados. Empezamos en el primer punto. Llevo 56 puntos, hago el 57, 58 y el 59, que es el último. Otra vez tomo las dos hebras superiores del punto. Ahí está. Entonces, hemos quitado otra vez 10 puntos. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y ahora hacemos la vuelta de regreso tejiendo un punto medio alto deslizado sobre cada punto. Ya está lista esta vuelta. Así va el tejido. Hemos disminuido 10 puntos cada 2 vueltas. Es decir, en una vuelta hemos disminuido y en la que sigue no. En una vuelta hemos disminuido y en la que sigue no. Entonces, necesitamos tener 4 disminuciones en total. Llevamos 2, así que hagan este mismo proceso otras 2 veces más y yo los vuelvo a ver. Pues ya he terminado de hacer esas disminuciones que me faltaban. Estoy terminando la última vuelta aquí. Voy al último punto. Miren, así quedó. Hemos disminuido 10 puntos 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si ya terminaron, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está listo este frente. Lo que vamos a hacer ahora es tejer el delantero izquierdo del suéter o el que va en el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Yo aquí ya tengo el nudo deslizado para comenzar.
Este frente que vamos a tejer ahora lo vamos a construir al contrario del que acabamos de hacer, del derecho. Es decir, vamos a comenzar en el lado interno del frente, donde tenemos menos puntos, y vamos a ir aumentando puntos hasta después terminar en el lado externo del frente. Así que, si están listos, vamos a empezar. Comenzaremos tejiendo 40 cadenas. Ya que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta tejiendo en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. Ahí hacemos nuestro primer punto medio alto deslizado y así continuamos en cada una de las cadenas que tenemos. Al terminar esta vuelta tendremos los mismos puntos, el mismo número de puntos con los que terminamos en el otro frente, en el otro delantero. En este caso son 39 puntos, así que vamos a seguir a la segunda vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer un punto medio alto deslizado sobre cada uno de estos puntos que tenemos. Así que empezamos en el primer punto y vamos a hacer estos puntos medios altos deslizados. Yo los veo al final de la vuelta. Terminamos esta segunda vuelta. Igual en el último punto tomamos las 2 hebras superiores. Ya está. Ahora, así como estamos, sin tejer ninguna cadena, vamos a dar vuelta al tejido. Y ahora tenemos que aumentar. Y así como en el otro frente disminuimos 10 puntos, aquí tenemos que aumentar 10 puntos. Así que vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a tejer, por favor, una cadena más. Esta cadena solo nos va a servir para subir. No cuenta como un punto. Ahí está. Empezamos ahora esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto medio alto deslizado. Ahí está. Y así continuamos en cada una de las cadenas que tenemos. Debemos de tener en esta parte 10 puntos medios altos deslizados. Este es el número 8, el 9 y en la última cadena hacemos el número 10. Ahí está. Ya aumentamos 10 puntos y ahora vamos a seguir tejiendo un punto medio alto deslizado en cada uno de los puntos que nos quedan, siempre tomando la hebra de atrás. Terminamos ya esta vuelta. Así quedó el tejido. En esta vuelta hemos aumentado puntos. Como vamos a hacer igual aumentos cada 2 vueltas, entonces en la vuelta que sigue simplemente vamos a tejer un punto medio alto deslizado sobre cada punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y comenzamos en el primer punto. Entonces vamos a hacer estos puntos medios altos deslizados. Yo los veo al final de la vuelta. Y con este punto terminamos esta vuelta. Ya está. Así va quedando el tejido. Tenemos que aumentar tantas veces como disminuimos en el otro delantero. Si en el otro delantero disminuimos 4 veces, aquí tenemos que aumentar 4 veces. Así que solo vamos a repetir este proceso que acabamos de hacer en las 2 últimas vueltas. Así que lo voy a hacer una vez más con ustedes.
Acuérdense que al terminar esta vuelta no hacemos ninguna cadena para subir. Así como terminamos, damos vuelta al tejido y ahora sí aumentamos tejiendo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora tejemos una cadena para subir. Ahí está. Tejemos ahora un punto medio alto deslizado comenzando en la segunda cadena, 1 y 2. Así, y seguimos en cada una de las cadenas que tenemos. Esta es la última cadena que tengo. Ahí está. Y ahora continuamos tejiendo en cada uno de los puntos que nos quedan, tomando siempre la hebra de atrás. Ya que terminamos esta vuelta, entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tejemos sobre cada uno de los puntos que tenemos ahora. Comenzando desde el primer punto. Y listo, ya está terminada esta vuelta. Hemos entonces ya aumentado 2 veces. Así que vamos a continuar repitiendo este mismo proceso. Las veces que nos faltan necesitamos 4 en total, entonces los dejo para que lo repitan las dos veces que faltan. Ya he terminado de hacer los aumentos, tengo 4 en total, 1, 2, 3 y 4. Hemos alcanzado el mismo número de puntos con el que comenzamos el otro delantero derecho. Y si ustedes también ya terminaron de hacer esos aumentos, entonces lo que nos toca hacer ahora es continuar tejiendo vueltas de puntos medios altos deslizados, uno en cada punto, hasta que tengamos el mismo número de vueltas que tejimos en el delantero derecho. Así que cuéntenlas y simplemente seguimos tejiendo sobre estos puntos. Siempre subiendo con una cadena, dando vuelta al tejido, comenzando en el primer punto, tomando la hebra de atrás y recuerden en el último punto tomamos las 2 hebras, la delantera y la trasera. Entonces vamos a tejer hasta alcanzar las mismas vueltas que el otro delantero y nos volvemos a ver. Ya he alcanzado el mismo número de vueltas que tengo en el otro delantero. Si ustedes también, entonces ya pueden cortar su estambre y pasan esa hebra por la argolla que tienen en el gancho. Y con eso ya hemos terminado este delantero. Vamos a empezar ahora a tejer las mangas. Así que ya que tienen su nudo deslizado, comenzaremos con 67 cadenas. Una vez que tenemos las cadenas listas, vamos a empezar la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a tejer un punto deslizado, esto es, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos un punto deslizado, necesitamos tener 12 en total, entonces llevamos 1. Vamos a la siguiente cadena, meto el gancho, lazada, saco hebra y la paso por la argolla que tengo en el gancho. 2, otra vez, meto el gancho, lazada, saco hebra y la paso por la argolla del gancho. 3, otra vez. 4 y vamos a seguir así hasta tener 12.
Este es el número 11 y me falta el 12. Ahí está, tengo 12 puntos deslizados. Ahora vamos a tejer un punto medio alto deslizado en cada una de las cadenas que nos quedan. Así que empezamos. Ahora sí damos lazada y tejemos esos puntos medios altos deslizados, uno en cada cadena. Nos han quedado 54 puntos medios altos deslizados, ¿sí? Entonces tejimos 12 puntos deslizados y 54 puntos medios altos deslizados. Vamos a la siguiente vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer 54 puntos medios altos deslizados, igual que hemos hecho en el resto del suéter, tomando solamente la hebra de atrás. Hasta ahora llevo 51 puntos medios altos deslizados, así que voy a hacer el número 52, 53 y 54. Nos quedan los 12 puntos deslizados. Sobre ellos vamos a tejer un punto deslizado en cada uno y lo vamos a hacer igual que en estos puntos tomando la hebra de atrás. Acuérdense de girar su tejido para ver esa V del punto y ahí pueden ver la hebra delantera y la hebra trasera. Vamos a tomar solamente esta hebra de atrás. Entonces empezamos. Ahí está uno. Vamos al siguiente. Tomo solamente esta hebra de atrás. 2. No los aprieten porque si no les va a costar mucho trabajo tejer sobre ellos. Vamos al que sigue, 3 y 4. Tomo esta hebra y así seguimos por estos puntos. Llevo 10 puntos deslizados, hago el 11 y me falta el 12. En el caso de los puntos deslizados, en el último punto vamos a seguir tomando solamente la hebra de atrás. En el caso de los puntos medios altos deslizados, no, lo vamos a seguir haciendo igual, tomando las 2 hebras del punto, las 2 hebras superiores. Entonces, hago el último punto, perdón, sin lazada, tomo esa hebra de atrás y ya está, 12 puntos deslizados. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Entonces ahora tenemos que tejer 12 puntos deslizados, tomando solamente la hebra de atrás. Así que empezamos en el primer punto, giramos un poquito, vemos esa hebra de atrás y ahí empezamos. Ahí está, 1, 2, busco la hebra de atrás, 3 y así sigo hasta tener 12. Este es el número 11 y último 12. Y ahora nos queda tejer los 54 puntos medios altos deslizados. Una vez terminada la vuelta, lo que vamos a hacer es continuar repitiendo las vueltas 2 y 3 hasta que el tejido mida aproximadamente desde el comienzo 36 centímetros. Aproximadamente porque ahora necesitamos tener un número de vueltas par. Entonces lo más cercano que puedan estar a esos centímetros que necesitamos. Y cuando los midan, mídanlos en el extremo acá donde tienen sus puntos medios altos deslizados. Pues ya he alcanzado esos centímetros que necesitaba, tengo un número de vueltas par, así es como se ve la manga. En mi caso necesitaba 36 centímetros aproximadamente, ahí están. Y bueno, voy a hacer el último punto. Ahí está el último punto deslizado tomando la hebra de atrás.
Si ustedes también ya terminaron, corten su estambre, pero dejen ahora una hebra más larga, porque esta hebra la vamos a utilizar para coser aquí el puño. Entonces, córtenla, pasan esa hebra por la argolla del gancho y ya está esta manga. Y lo que van a hacer ahora es tejer otra manga exactamente igual a esta. Todo igual. Ya tenemos todas las partes del cardigan, espalda, frentes y tenemos también las dos mangas. Lo que vamos a hacer ahora es coserlas, pero primero tenemos que esconder todas estas hebritas que nos quedaron y que no vamos a utilizar para coser. Así que vamos a hacerlo. Nos van a quedar solamente sin esconder estas hebras largas que dejamos en los puños. Estas hebras que nos quedaron las vamos a esconder por el lado revés del tejido y para ir todos iguales en este proceso vamos a definir cuál va a ser el lado revés de la espalda. Vamos a dejar esas dos hebras que tenemos hacia abajo. Tenemos aquí la hebra del nudo deslizado y aquí está la hebra donde terminamos. Entonces las vamos a dejar hacia abajo y el lado revés del tejido será este, donde vemos las V's que fuimos dibujando, las vemos de cabeza. Si se fijan, tenemos aquí la parte angosta y aquí la parte abierta. ¿Sí? Este va a ser el revés del tejido. Por el otro lado vemos las V's al derecho, ¿ven? Se ven la parte angosta hacia abajo y la parte ancha hacia arriba. Entonces, las hebras, estas dos que nos quedaron, las vamos a esconder por este lado. En el caso de los frentes, yo ahí tengo los dos frentes, igual en donde veamos las V's de cabeza con el lado cerradito hacia arriba y el lado abierto hacia abajo, este es el revés del tejido, entonces por este lado esconderemos estas hebras y en el caso de las mangas igual. Aquí tengo una manga, entonces aquí está el puño y si vemos las V's hacia abajo, pues ese es el lado revés, ¿sí? Las V's están de cabeza, entonces por este lado hay que esconder la hebra que nos quedó del principio. Entonces, enhebren su aguja lanera con cada una de esas hebras y las van a pasar entre los puntos. No importa el orden en que lo hagan, solo pásenlas un poco y luego van a cortar el sobrante. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a esconder esta hebra que tengo de uno de los frentes. La voy a pasar por entre los puntos. Así, y cuando sientan que ya fue suficiente, simplemente cortan el sobrante y van a hacer lo mismo con cada una de ellas. Ya que hayamos escondido esas hebras, entonces lo que vamos a hacer es coser los hombros. Nos acomodamos con la espalda, con el lado revés del tejido hacia afuera. Aquí se pueden ver, las V's están de cabeza. Y el delantero igual, lo vamos a acomodar con el lado revés hacia afuera, hacia donde están ustedes. Aquí tenemos las V's de cabeza. Entonces vamos a coser aquí. Para empalmar el tejido y coserlo nos vamos a fijar aquí en la orilla. Fíjense, al final de cada línea de V's se ve este nudito que tienen aquí. Aquí, por ejemplo, tengo otra línea de V's y se ve este nudito aquí. Por aquí hay otra y ahí está el nudito, ¿sí? Se ve ese bultito al final. Si lo pongo así, aquí lo vemos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y en el otro panel es lo mismo. Aquí hay una línea de V's y al final tenemos ese bultito, ese nudito, como ustedes le quieran decir. Aquí hay otra fila y al final está ese nudito. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente intercalar esos nuditos en cada panel. Ven, yo voy a poner este aquí, luego este aquí, voy haciendo un zigzag. Aquí voy igual, aquí está un nudito, aquí otro.
Y así es como vamos a coser. Enhebramos nuestra aguja lanera con una hebra larga y le hacemos un nudo en el final. Y vamos a empezar, la pasamos justo por la esquina y para asegurarla vamos a pasar la aguja entre los hilos que forman esa hebra. De esa manera ya no se va a salir. Así. Entonces, ahora vamos a caminar. Yo voy a utilizar punto atrás para coser. Entonces, voy aquí y a ese primer nudito que me encuentro. Simplemente lo atravieso, ¿ven? No hay un lugar exacto donde pasar la aguja, solo que sientan que pasa fácil. Como es punto atrás, nos vamos a regresar a donde hicimos la primera puntada. Y ahora avanzamos. Aquí tengo ese nudito o ese bultito, entonces por ahí paso la aguja y ahora por el panel del frente. Y regreso más o menos a donde hice la puntada anterior. Avanzo, ahora voy a este nudito que tengo aquí, ¿ven? Lo atravieso. Y me regreso más o menos a donde di la puntada anterior. Solo paso la aguja por ahí. Ahora voy al siguiente nudito que tengo, que es este. Lo atravieso y ahora atravieso el panel de enfrente. Y me regreso a donde hice la puntada anterior. ¿Ven? Así es muy fácil. Entonces, vamos a continuar así y yo los veo al final. Ya casi termino. Aquí voy a dar la última puntada, aquí, en este nudito. Me regreso y voy a volver a pasar la aguja por el mismo lugar. Así y otra vez. Y ahora vamos a hacer un nudo, vamos a rematar, así que hacemos así. Y listo, pueden hacer tantos nudos como ustedes quieran. Esta hebra la vamos a esconder entre los puntos y cortamos el sobrante. Por el lado derecho del tejido, así es como se ve la costura. Se han mantenido esas líneas de V's. Entonces, ahora van a coser de la misma manera el otro hombro. Ya hemos cosido los hombros del suéter. Lo vemos aquí con el lado derecho hacia afuera, así que vemos las V's con la parte abierta hacia arriba, igual en la espalda. La parte abierta de la V hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coser las mangas las vamos a coser con gancho, es mucho más rápido y fácil. Para acomodar la manga y coserla, vamos a poner otra vez el lado revés del tejido hacia arriba. Tenemos aquí la costura del hombro que acabamos de hacer y tenemos también el lado revés de la manga hacia nosotros, hacia arriba. Vean, se ven las V's de cabeza. Entonces, vamos a buscar la mitad de la manga y la vamos a hacer coincidir con la costura que acabamos de hacer en el hombro. Y luego simplemente vamos marcando aquí, si quieren poner más seguritos o más marcadores para que no se mueva su tejido. Yo he puesto aquí unos en las orillas y vamos a coser por aquí. Si quieren súper asegurarse de que esto está bien centrado, simplemente cuenten los puntos que les quedaron de aquí hacia abajo y de aquí hacia abajo y deben de ser los mismos. Vamos a empezar. Tomamos nuestro tejido así. Vamos a atravesar justo ese espacio donde tenemos el marcador y el punto que tiene enfrente, el punto que marcamos. Ahí está. Quitamos el marcador, tomamos una hebra nueva y la pasamos por ahí. Así. Y hacemos una cadena para asegurar.
Nos vamos a guiar con estos puntos que tenemos aquí. Vamos a ir haciendo un punto deslizado tomando ambos paneles. Así que simplemente busquen un espacio por donde pueda pasar el gancho que esté frente al siguiente punto. No hay un lugar en concreto, simplemente que sientan que el gancho pasa fácil. Y toman también el punto y hacen un punto deslizado, así. Otra vez, aquí está el siguiente punto, así que simplemente atravieso la manga a la altura del punto, busco un espacio, ahí está, y atravieso el punto. Otra vez, busco un espacio frente al siguiente punto, tomo el punto y hago un punto deslizado. Otra vez, aquí está el siguiente punto, ¿ven? Entonces yo atravieso la manga, tomo el punto y tejo un punto deslizado. Ya saben, lo importante nada más es que sientan que el gancho pasa fácil. Ahora voy aquí y al siguiente punto. Y así vamos a continuar. Una vez que lleguen al otro lado, aquí lo que tienen son cadenas, ¿ven? Aquí se ve esa cadenita, aquí está el punto que está tejido en esa cadena. Otra vez, aquí se ve otra cadena, aquí está el punto y aquí está su cadena. Entonces vamos a ir tomando esas cadenas para tejer. Así que busco un espacio enfrente de la siguiente cadena, ahí está. Y hago el punto deslizado. Sí, es lo mismo, solamente que tomamos las cadenitas. Entonces vamos a seguir así y terminamos con esta costura. Bueno, como ven, yo aquí ya llegué al final. Así que, bueno, voy a quitar ese marcador para tejer el último punto. Ya corté el estambre. Córtenlo ustedes también. Hacen ese último punto y ahora pasan esa hebra por la argolla que tienen en el gancho y jalan. Y las hebras que nos quedaron tanto del final como del principio hay que esconderlas entre los puntos por el revés del tejido. Y así quedó por el lado derecho la costura que acabamos de hacer. Así que de esta misma manera van a coser la otra manga. Ya tenemos entonces las mangas unidas al suéter. Aquí está la otra. Y lo que vamos a hacer ahora es coser de una sola vez todo el costado y la parte de abajo de la manga. Nos vamos a acomodar otra vez con el revés del tejido hacia afuera. Aquí está la costura que acabamos de hacer en la manga y entonces vamos a empezar a unir esta parte. En esta parte vamos a unir cadenas que tenemos de un lado, ahí están, con puntos que tenemos del otro lado. Así que tomamos una hebra nueva, buscamos la primera cadena de este lado, la que tenemos justo en la esquinita, ahí está. Pasamos por ahí el gancho y por el primer punto que tengamos en el otro lado. Pasamos por ahí la hebra y hacemos una cadena para asegurar. Seguiremos uniendo con punto deslizado, así que vamos a la siguiente cadena, aquí la tengo, y al siguiente punto del otro lado. Y hacemos un punto deslizado. Siguiente cadena y siguiente punto. Siguiente cadena. Si tienen duda, fíjense dónde está metido el punto, ¿ven? Aquí se ve la rayita del punto. Entonces ahí está la cadena y el punto de enfrente. Entonces vamos a continuar así, uniendo cadenas con puntos y nos vemos más adelante. Pues ya casi termino de unir el costado. Por aquí tengo ya aquí este último punto, así. Listo.
Vamos ahora a seguir uniendo la parte de abajo de la manga, pero antes yo les recomiendo que pongan una marca, un marcador, un segurito, lo que tengan por ahí, donde comienza el puño, porque esta parte la vamos a coser después. Y ahorita solo vamos a unir hasta aquí, donde terminan los puntos medios altos deslizados. Entonces, vamos a continuar uniendo puntos de un lado con cadenas del otro lado. ¿Ven? Ahí tengo la primera, ahí hay otra, por aquí hay otra. Entonces, vamos al primer punto. Este primer punto que tenemos aquí tiende a estar apretado. No se preocupen, es normal, porque tengan en cuenta que aquí termina la otra costura. Entonces, si les cuesta que pase el gancho, no se preocupen, es normal. Y lo vamos a tomar ese punto como cada quien pueda, porque cada quien terminó diferente su costura. Entonces, no importa si toman una hebra, si toman 2 hebras del punto, no pasa nada. Yo, por ejemplo, lo voy a meter aquí mi gancho, así, y ahora voy a la primera cadena que tengo y por ahí paso el gancho, así. Para los siguientes puntos vamos a tomar nada más la hebra que tengamos más cerca de nosotros. ¿Ven? Aquí están las 2 hebras del punto y vamos a tomar esta. Igual aquí se ve la V, pues tomamos la hebra que está más cerca de nosotros, esta. Igual aquí tomamos esta hebra. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Tomo esta y la siguiente cadena. Aquí igual, tomo nada más esta hebra y siguiente cadena, tomo la hebra que está más cerca de mí, esta, y la siguiente cadena. Y así vamos a seguir hasta donde pusimos la marca, donde comienza el puño. Ya casi termino. Por aquí me falta este punto. Y el último. Ahí está. Y la cadena de enfrente. Y listo. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y esta hebra la escondemos entre los puntos. Y vamos a coser de la misma manera el otro lado. Por el lado derecho del tejido, así quedó la costura de la manga y la del costado quedó así. Por aquí va. Se ven bastante bien. Ahora vamos a coser el puño. Tenemos que acomodar el tejido con el lado derecho hacia afuera. Enhebren su aguja lanera con la hebra que dejamos para coser y quiero que vean la orilla. Tenemos en un lado estas V's aquí y del otro lado vamos a girar un poquito el tejido y vamos a ver estos bultitos que tenemos en la orilla, como este bultito, Estos bultitos o estos nuditos son los que vamos a tomar para coser, ¿sí? Así. Entonces vamos a empezar. Tomamos el primer bultito que tenemos, el primer nudito, que es este. Entonces pasamos la aguja por un lado y la sacamos por el otro lado de ese nudito. Así. Ahora, de este lado tenemos la primera V aquí y aquí la segunda. Vamos a meter la aguja por la primera, por el centro y la sacamos por la segunda V, así. Vamos otra vez acá, buscamos el siguiente bultito. Aquí está, ¿ven? Entonces, metemos la aguja por un lado y la sacamos por el otro. Regresamos acá, metemos la aguja en la misma V donde la habíamos sacado y ahora la sacamos por la V que sigue. Vamos acá, buscamos el siguiente nudito, aquí está,
Entonces, pasamos la aguja así por un lado, la sacamos por el otro. Regresamos, metemos la aguja en la misma V donde la habíamos sacado y la sacamos por la V que sigue. Y así es como vamos a continuar. Voy a quitar el marcador para hacer la última puntada. Aquí se pone un poquito más incómodo, pero ahí está. Voy a tomar este. Y esta V con esta. Y ya está. Ahora vamos a pasar la aguja hacia el revés del tejido. Así. Y aquí rematamos. Hagan un nudo, 2 nudos, los que necesiten. Y escondemos esta hebra entre los puntos. Ya quedó entonces la costura del puño, así que cosen el otro puño de la misma forma. Una vez que están listas las mangas, lo que vamos a hacer es tejer el collar del suéter y la parte de abajo, aquí. Entonces, vamos a empezar con el collar, nos vamos a acomodar con el lado derecho del tejido hacia afuera y vamos a empezar justo en este frente. Estamos acomodados entonces con el lado derecho del tejido hacia afuera y este es el delantero donde hicimos las disminuciones. Vamos a tomar una hebra nueva, vamos a tejer una vuelta de puntos bajos a todo lo largo de los dos frentes y de la espalda. Así que vamos a buscar el primer punto, aquí está, por ahí metemos el gancho. Tomamos esta hebra nueva, la pasamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Tejemos en ese mismo punto el primer punto bajo, así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Así que voy al punto que sigue, lazada, saco hebra, lazada, saco las 2 argollas. Siguiente, saco hebra, lazada, saco las 2 argollas. Vamos a seguir así hasta que lleguemos aquí al escaloncito donde tenemos esta disminución. Ya me queda solamente el último punto. Lo que vamos a hacer aquí, en ese último punto y en el primer punto del escaloncito que sigue, es vamos a tejer 2 puntos bajos cerrados juntos. Esto es así. Metemos el gancho en el último punto, lazada y sacamos hebra. Y ahí dejamos ese punto bajo, no lo terminamos. Vamos ahora al primer punto del escaloncito que sigue. Entonces ahí metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Hemos comenzado otro punto bajo. Ahora vamos a cerrarlos los dos al mismo tiempo. Lazada y sacamos todas las argollas. De esa manera, de 2 puntos, hicimos 1 y nos va a quedar más bonita la orilla. Entonces, estos 2 puntos bajos cerrados juntos, los vamos a hacer cada vez que termine una sección y empiece otra, ¿sí? Donde hemos hecho las disminuciones. Entonces, vamos a seguir. Tejemos un punto bajo en cada uno de estos puntos y yo los veo aquí. Ya llegué al último punto, así que me toca hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Comienzo el primero en ese último punto y ahora voy al primer punto de la siguiente sección o del siguiente escaloncito. Así que ahí comienzo otro, lazada, saco las 3 argollas. Entonces así vamos a seguir a todo lo largo de este frente haciendo un punto bajo en cada punto. Y ya saben, al llegar a estas partes hay que hacer
dos puntos bajos cerrados juntos. Vamos a seguir y yo los veo cuando lleguen a la espalda. Me quedan ya solamente estos 2 puntos. Aquí está la costura del hombro y esta es la parte que nos va a quedar en la espalda. Entonces voy a tejer estos que me faltan aquí y aquí. Ahora, en esta parte de la espalda tenemos entonces filas de V's y filas con estas rayitas. Lo que vamos a hacer es tejer solamente al final de las filas, ya sea de V's o al final de las filas de rayitas, según lo que tenga cada quien aquí al principio. En mi caso tengo una fila de V's, entonces ahí voy a empezar y voy a tejer solamente al final de cada fila de V's. Si aquí a alguien se le presenta una fila de rayitas, entonces va a tejer sobre las filas de rayitas nada más, ¿sí? Al final de esas vueltas. Entonces voy a empezar aquí. Ahí hago el primer punto bajo. Voy a la siguiente fila de V's y en la orillita tejo otro punto bajo. Voy aquí. Entonces ya saben, si a alguien le tocó hacer en las filas de rayitas, igual, nada más al final metan el gancho y ahí hacen su punto bajo. Entonces, así voy a continuar hasta terminar con toda esta parte. Ya llegué a la última fila de V's que tenía y voy a hacer el último punto bajo en esta parte. Si ustedes también ya tejieron en la última fila donde les correspondía, sea de V's igual que yo o de rayitas, entonces ahora vamos a seguir por el otro frente. En este frente, igual que en el primero, vamos a tejer sobre cada punto. Yo como el primer punto que tengo, vean, este está un poco abierto por la costura del hombro, entonces voy a meter mi gancho aquí para cerrarlo un poquito, así. Y ahora sí ya vamos a continuar tejiendo sobre cada uno de los puntos que tenemos, un punto bajo. Cuando lleguemos al último punto de esta sección, vamos a hacer lo mismo que en el otro delantero. Vamos a tejer 2 puntos bajos cerrados juntos, tomando el último punto de esta parte y el primero de la siguiente sección. Así que vamos a hacerlo. Aquí está ese último punto, meto ahí el gancho, comienzo un punto bajo, ahora voy al primer punto de esta parte y ahí comienzo otro punto bajo y lo cierro juntos. Y ahora seguimos tejiendo un punto bajo sobre cada punto. Lo volvemos a hacer, aquí estoy en el último punto de esta sección y aquí está el primer punto de la que sigue. Así que hago 2 puntos bajos cerrados juntos. Entonces vamos a terminar con este delantero, yo los veo al final. Y ya me queda solamente el último punto. Si ustedes también ya terminaron, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y no se olviden de ir escondiendo estas hebritas que nos quedan de los principios y los finales, porque luego se nos juntan muchas y no nos dejan tejer. Lo que vamos a hacer ahora es tejer el collar y lo vamos a comenzar en el primer punto bajo que tejimos. Sobre el primer punto bajo que tejimos vamos a agregar una hebra nueva. Así que pasamos por ahí el gancho y pasamos esa hebra nueva. Y vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos esta primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Aquí tenemos 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena. Este es el número 5 y el 6 en la última cadena.
No se preocupen si esta cadena de aquí se abre, no pasa nada, simplemente jalen otra vez esa hebrita que tienen atrás para ajustar. Y vamos a tejer un punto deslizado en ese primer punto, en ese mismo primer punto. Y un punto deslizado en el punto bajo que sigue. Ahora, damos vuelta al tejido, así. Tenemos que ver el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Y vamos a empezar esta vuelta en el tercer punto desde el gancho, así que giren un poquito su tejido, así. Y aquí pueden ver un punto, otro punto y vamos a empezar en el tercero, ¿sí? Saltamos 1, 2 y vamos al tercero. En ese tercer punto vamos a tejer un punto bajo, pero solamente vamos a tomar la hebra de atrás. Así que tomo esa hebra de atrás nada más y tejo el primer punto bajo. Ahí está, 1 y así vamos a seguir en cada uno. Voy al siguiente punto, tomo la hebra de atrás, 2, 3, 4. Tenemos que tener la misma cantidad de puntos que en la vuelta anterior, es decir, 6 puntos. Ahí está el 5 y el 6. Igual tomo solamente la hebra de atrás. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que volver a dar vuelta al tejido para ver el revés de esos puntos bajos. Así que pasamos así el tejido y le damos vuelta. Vamos a continuar haciendo siempre puntos bajos, uno en cada punto de los que tenemos, son 6, tomando la hebra de atrás. Empezamos entonces en el primer punto, tomo la hebra de atrás y tejemos 6 puntos bajos. Este es el 5 y el 6. Aquí lo tienen. Mucho cuidado. A veces puede apretarse ese punto. No lo vayan a olvidar. Ahí está. Y ahora tejemos un punto deslizado en el punto bajo que sigue. Aquí. Y un punto deslizado en el siguiente. Y damos vuelta al tejido. Así. Vemos el lado del revés de esos puntos bajos que acabamos de hacer. Déjenme acomodar aquí. Ya está. Ok. Entonces, empezamos otra vez en el tercer punto desde el gancho. Así que giramos un poquito. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Estos dos puntos que estamos saltando son los dos puntos deslizados que acabamos de hacer. Entonces, salto 1, 2, vamos al tercer punto y ahí comenzamos el primero de los puntos bajos que vamos a hacer. 1, 2, vamos con el 6. Hacemos lo mismo, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Así. Comenzamos a tejer en el primer punto bajo que tenemos tomando la hebra de atrás. Aquí tenemos el 6 y hacemos un punto deslizado en el punto que sigue y un punto deslizado en el siguiente punto. Volvemos a dar vuelta al tejido. Comenzamos la vuelta, ya saben, en el tercer punto, 1, 2 y 3. Y ahí hacemos el primer punto bajo y continuamos. Último punto. Y se trata de continuar repitiendo lo mismo, así que suben con una cadena, dan vuelta al tejido.
Déjenme acomodar el suéter. Ahí está. Comenzamos en el primer punto. El último punto, ahí está. Y seguimos igual, tejiendo un punto deslizado en el punto que sigue y un punto deslizado en el siguiente punto. ¿Ok? Ahí daríamos la vuelta. Comenzaríamos en el tercer punto desde el gancho haciendo nuestros puntos bajos. Esto vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta que hicimos de puntos bajos. Entonces, tenemos un poco que tejer, los dejo y nos vemos cuando hayan dado toda la vuelta. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta. Miren, aquí está el frente donde comenzamos. Al final a mí me quedan 2 puntos para hacer los últimos 2 puntos deslizados. Si a alguien le queda solamente un punto, no se preocupe, es correcto también. Solo que nada más hacer un punto deslizado, no pasa nada, hace un punto deslizado, da vuelta al tejido y tejen su vuelta normalmente, ¿ok? No pasa nada, es correcto también. Entonces voy a hacer el punto deslizado aquí en este punto, en el que sigue, y un punto deslizado en el siguiente punto, que es el último. Damos vuelta al tejido. Para el que hizo o la que hizo solamente un punto deslizado, entonces comienza la vuelta en el segundo punto desde el gancho. Si hicieron 2 puntos deslizados como siempre, entonces empezamos en el tercer punto desde el gancho. Igual que hemos hecho 1, 2 y vamos aquí y tejemos nuestra vuelta. Así quedaron todas esas vueltas de puntos bajos que hicimos. Aquí está la parte de abajo, terminamos aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar aquí en la parte de abajo. Vamos a hacer un detalle igual. Entonces, justo ahí donde terminamos, vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a tejer un punto bajo en cada uno de esos 6 puntos que tenemos. Un punto bajo igual tomando la hebra de atrás. Ahí va 1, 2. Y aquí está el 6. Y ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos a todo lo largo de la orilla inferior. Así que aquí primero vamos a buscar algún espacio donde podamos meter el gancho. Ahí, por ejemplo, yo tengo uno. Voy a hacer ahí un punto bajo. Y por aquí veo otro espacio. Y ya que llegamos a esta parte donde se ven esas filas de rayitas y de Vs, rayitas y Vs, entonces vamos a acomodar nuestros puntos así. Vamos a tejer sobre 3 filas, 1, 2 y 3, y luego vamos a saltar una fila. Y otra vez, tejemos sobre 3 filas, 1, 2 y 3, y saltamos una fila. No importa si son filas de Vs o si son filas de rayitas. Lo primero que se les presente. A mí, por ejemplo, la primera que se me presenta es esta fila de rayitas. Así que ahí hago el primer punto bajo. Voy a la siguiente fila, dejo el segundo punto bajo. Y voy a la siguiente fila y tejo el tercer punto bajo. Y ahora salto la siguiente fila, que para mí es esta de Vs. Y otra vez, siguiente fila, tejo un punto bajo, siguiente fila, el segundo y siguiente fila, el tercer punto bajo. Y salto la fila que sigue, ¿ok? Voy a hacerlo otra vez. Un punto bajo en la siguiente fila, un punto bajo en la que sigue y un punto bajo al final de la que sigue. Y salto esta. Entonces, hagan ustedes igual y vamos a dar así toda la vuelta a la parte de abajo del suéter. Ya casi termino, voy a saltar esta. Aquí al final de esta vuelta de rayitas, dejo 1, 2 y por aquí voy a hacer el 3.
Buscamos ahora espacios donde trabajar. Voy a este espacio. Y ahora vamos a tejer sobre las cadenas de inicio de aquí. Entonces tenemos, acuérdense que si no las encuentran, fíjense en la patita de los puntos, en las patitas. Ahí tengo las dos patitas del punto bajo, así que ya sé que ahí está la cadena. Hago ese, uno, aquí hay otro. No se preocupen si las sienten un poquito apretadas, es normal. 2, 3, 4, 5 y por aquí está la última. Ven, ahí están esas dos patitas. Ahí meto el gancho y 6. Y así como terminamos sin tejer cadena, vamos a dar vuelta al tejido. Ahora vamos a ver el lado del revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Ven, ahí está. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Así que tejemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Y tejemos 6 puntos bajos, uno en cada una de las cadenas que nos quedan. Aquí va el 6 en la última cadena. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo y un punto deslizado en el punto bajo que sigue. Damos vuelta al tejido y comenzamos, acuérdense, en el tercer punto desde el gancho. 1, 2 y 3. Y hacemos los 6 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Así, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, tejemos 6 puntos bajos aquí, comenzando en el primero, igual como lo hemos estado haciendo ya en todo el collar. Ahí está el 6 y continuamos. Un punto deslizado en el punto bajo que sigue y un punto deslizado en el punto bajo que sigue. Damos vuelta al tejido, comenzamos, ya saben, en el tercer punto y así seguimos ahora hasta dar toda la vuelta a la parte de abajo del suéter. Ya he dado toda la vuelta a esta parte. Me queda solamente un punto bajo donde tejer. Ya llegué hasta el otro frente. Si a ustedes como a mí les queda un punto nada más, un punto bajo, entonces hacen un punto deslizado. Si les quedan 2 puntos bajos al final, es correcto también, entonces hacen los 2 puntos deslizados que han hecho a todo lo largo del camino. Las dos son correctas. Entonces yo voy a hacer uno porque solo me queda uno. Damos vuelta al tejido. Si hicieron solamente un punto deslizado, entonces empiezan en el segundo punto desde el gancho, 1 y 2. Si hicieron 2 puntos deslizados, empiezan igual en el tercer punto desde el gancho, como han hecho en todas sus vueltas. Entonces yo voy a empezar en el segundo. Ya está lista esta última vuelta que dimos. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya terminamos esta parte. Entonces, escondan esta hebra por el revés del tejido. Y ya que terminamos esta parte de abajo, pues ahora sí, vamos a hacer lo último que son los bolsillos. Para hacer el bolsillo utilizaremos 18 cadenas. Comenzaremos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Ahí tejemos el primer punto medio alto deslizado de la vuelta y así continuamos en cada una de las cadenas. Una vez que terminemos esta primera vuelta, vamos a seguir tejiendo vueltas de puntos medios altos deslizados, igual que lo hemos hecho en el suéter, siempre tomando la hebra de atrás, salvo en el último punto donde tomamos las 2 hebras superiores, igual que lo han hecho en el suéter. Vamos a tejer así hasta que nuestro tejido alcance aproximadamente 15 centímetros. Yo por aquí ya tengo el mío, ¿ven? Y tengo esos 15 centímetros aproximadamente.
Una vez que alcanzaron esos 15 centímetros, entonces vamos a hacer una vuelta aquí de puntos bajos, igual que hicimos en la parte inferior del suéter. Aquí los vamos a acomodar igual. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a tejer un punto bajo al final de 3 filas y luego vamos a saltar una fila y otra vez 3 puntos bajos al final de 3 filas y saltamos una fila. Yo la primera fila que encuentro es esta de V's, así que ahí voy a tejer un punto bajo en la fila que sigue, que en mi caso es esta de rayitas, y un punto bajo en la fila que sigue, que es de V's. Y salto la siguiente fila, que es esta, y así continúo, con 3 puntos bajos y salto una fila. Entonces vamos a hacerlo. He tejido aquí este punto bajo y ya nada más me queda esta última fila donde tejer. Voy a hacer aquí un punto bajo justo en la esquina. Si ya terminaron ustedes también, entonces así como quedaron, vamos a dar vuelta al tejido y tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un resorte igual al que hemos hecho en toda la parte de abajo del suéter y en el collar. Igual y igual, solo que ahora tenemos menos puntos. Así que empezamos en la segunda cadena desde el gancho. Tejemos ahí el primer punto bajo. 1, 2, 3 y 4 en la última cadena. Ahí está. Un punto deslizado en el primer punto bajo, un punto deslizado en el siguiente punto, damos vuelta al tejido, igual empezamos en el tercer punto desde el gancho y tomamos la hebra de atrás del punto para hacer el primer punto bajo. Entonces vamos a tejer esta parte igual que hemos hecho en el suéter y nos volvemos a ver. Este ya es el último punto. Si ustedes también ya no tienen más puntos bajos donde tejer, entonces cortan el estambre, lo pasan por la argolla del gancho y esconden cualquier hebra que les haya quedado. Ya que tienen listo el bolsillo, entonces lo acomodan a la altura que quieran que quede sobre el suéter. Yo lo voy a poner ahí y vamos a coserlo. Enhebramos la aguja lanera con una hebra larga que tenga un nudo en la punta. Y empezamos. Vamos a tomar por aquí a la altura del bolsillo un punto en el delantero. Vamos a asegurar esta hebra pasando la aguja entre los hilos que la forman. Así. Y ahora vamos al primer punto que tenemos en el bolsillo. Y la pasamos. Ahora vamos al siguiente punto aquí en el delantero. Ahí está. Y al siguiente punto en el bolsillo. Siguiente punto en el delantero y siguiente punto en el bolsillo. Entonces, así vamos a seguir a todo lo largo de esta parte. Una vez que lleguen a la parte de abajo, entonces vamos a seguir uniendo nuestro bolsillo. Trabajamos con las filas. Entonces aquí, por ejemplo, voy a pasar mi aguja por aquí, entre esta V y la que sigue. Y ahora en la fila del bolsillo. Voy a la siguiente fila, aquí tomo y ahora la paso por el bolsillo. Siguiente fila, paso aquí entre las V's y en la fila del bolsillo. Siguiente, tomo así y la siguiente fila. Y así vamos a continuar por todo este lado y el que nos falta.
Y doy la última puntada por aquí. Voy a volver a pasar por ahí la aguja para hacer un nudo. Así. Ahora, esta hebra la pasan hacia el revés del tejido, por acá, y la esconden entre los puntos. Y una vez que terminaron de pegar los bolsillos, pues ya está listo el cardigan. Quedó muy, muy bien. Espero que les haya gustado este tutorial. Denle al me gusta que está ahí abajo si así fue y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, somos las tejedoras Kiri Kiri. Nos vemos en el próximo video. Adiós.